¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un apellido, Santoro, uno peronista que dejó de serlo porque se prefiere liberal o que, no sé, será liberal peronista, porque acá peronistas somos todos. Les hablo de Yamil Santoro. Por otro lado, un radical que no dejó de serlo, pero se hizo peronista o que se reivindica radical en serio y por eso es kirchnerista, que vendría a ser el modo menos peronista de ser peronista. Les hablo de Leandro Santoro. Jóvenes los dos, desde lados opuestos. Santoro los dos, aunque nada que ver, más allá de algún ancestro en común, vaya uno a saber dónde, y más allá del peronismo, claro, que de tanto dividirnos parece que es lo único que hay. Bueno, gracias Yamil Santoro por meter las patas en el barro. Leía en estas últimas horas conceptos tuyos sobre la lealtad a partir del Día de la Lealtad peronista. Eh, ¿qué, qué te movió el 17 de octubre? Bueno, a ver, para mí cualquier tipo de manifestación política siempre como persona de la política de alguna manera me interesa, me entusiasma, me interpela. Sí me pasa con el 17 de octubre que me genera sensaciones encontradas. O sea, por un lado, como te digo, esta cosa gratificante de ver esa pulsión cívica en movimiento, pero también siempre esa fecha me evoca una suerte de lealtad ciega a un liderazgo, a una estructura de poder monolítica que creo que en algún punto degrada a las personas que se pliegan a este tipo de referencias verticales. Digamos, como librepensador, no me siento tan cercano a esa idolatría al líder, sino más como persona que busca que cada cual sea O sea, protagonista. una cosa es la lealtad y otra cosa es la subordinación, digamos. Bueno, lo que pasa es que creo que convenientemente en la liturgia peronista la lealtad ha sido siempre una forma de subordinación, o se ha confundido intencionalmente a la lealtad como un modelo de subordinación. Creo que en ese sentido, de hecho en los tweets que vos mencionabas yo lo rescato, creo en la lealtad, me parece una herramienta fundamental para la construcción política. Es imposible construir cualquier tipo de comunidad sin cierto respeto o afecto societatis o vocación de cuidar al que uno tiene al lado. El problema es cuando se confunde ese cuidar al otro Uh-huh. por, de alguna manera, confiar ciegamente en la conducción de un otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces estarías no del todo, más bien opuesto a la subordinación, confundida con la lealtad, y a la Bueno, obediencia debida. fundamentalmente a la obediencia, digo, creo que ese es un concepto que tiene mucho que ver quizás con una lógica castrense, digo que entiendo que Perón venga de ahí y que esta lógica de subordinación de alguna manera sea muy práctica para manejar grandes estructuras y con la lógica movimentista que se propuso armar el justicialismo, es entendible que hayan apostado a una configuración de este tipo, pero entiendo que eso lo que termina siendo es una política concentrada donde se pierde justamente la posibilidad de dar debates más complejos, donde se defiende muchas veces a los propios aunque no tenga razón, y se tiende a caer en posiciones Uh-huh. maniqueas de buenos y malos, que me parece que empobrecen al debate argentino, ¿no? ¿Vos ves monolítico y vertical al peronismo de hoy en el poder? No, de hecho creo que Y justamente hay parate porque te anticipo la pregunta que Ah, viene. perdón. Porque vos que no sos, no, perdóname vos, pero vos que no sos peronista, integrás un espacio político que hoy está en la oposición, que es Juntos por el Cambio, tenés lleno Juntos por el Cambio de peronistas. Entonces, vuelvo a preguntar anticipándote esta segunda. ¿Vos ves Bien, muy monolítico al peronismo de hoy en el poder? no, creo que justamente hoy funciona más como una suerte de esquema de tribus, donde hacia adentro esas tribus sí tienen esquemas de conducción vertical, digo, indudablemente el cristinismo o el kirchnerismo tiene una cuestión bastante vertical, pasa lo propio en el universo de los sindicatos, hacia adentro de cada una de las estructuras
dependiente de la CGT, sobre todo. Ahora, yo nunca fui gorila, de hecho yo fui candidato del PJ en el 2013, no tengo gorilismo en sangre, ni siquiera es una cuestión antiperonista, sí creo que hay dinámicas que contribuyen a enriquecer la política en el sentido de darle más densidad intelectual, mejores propuestas, mejores soluciones para la gente y otras que no tanto, y en ese sentido el modelo que de alguna manera plantea este club del poder que hoy por hoy representa el peronismo, creo que muchas veces nos dificulta la posibilidad de debatir ideas, de debatir propuestas, porque si vos adentro de una marca, como es el peronismo, tenés facciones que históricamente se han matado entre sí, como pudo pasar con la AAA y los montos, que tenés las mismas personas que son capaces en menos de 20 años de privatizarte y de estatizarte una misma empresa y de defender a rajatabla argumentaciones totalmente opuestas, entonces por lo menos creo que eso lo que deja en evidencia es que no hay una base conceptual dura dentro de ese conjunto de actores. Es decir, no es que cuando uno dice soy peronista está aclarando algo, no aclara nada. Digo, como mucho remite a una cuestión bueno, simbólica. por eso insisto en la segunda parte de la pregunta, porque vos viste que la gran profecía jamás cumplida fue la desaparición del peronismo, y hoy hasta en Juntos por el Cambio la discusión es con los peronistas de Juntos por el Cambio, o sea, después de la reaparición de Macri en escena con la serie de reportajes, la bipolaridad de algún modo interna de Juntos por el Cambio quedó entre los peronistas y los no peronistas, siendo Macri, a mi juicio, un invento de los peronistas. Bueno, a ver, primero diría que es con algunos peronistas, porque después están los otros peronistas con los que no se han peleado, como Santilli, como Ritondo, como Pichetto. O sea que el problema creo que no tiene tanto que ver con ser o no ser peronista en esta interna que vos bien estás describiendo, sino con lógicas de construcción de poder. Y también, no quiero entrar mucho en las declaraciones de Macri, me parece que fue una picardía para irresponsabilizarse por haberle delegado la construcción política no a Monzó y a Frigerio, como él dice, sino a Marcos Peña y el tridente ese que tenía ahí en la jefatura de gabinete. Ajá. Pero bueno, eso es otra. ¿Vos crees que le faltó autocrítica a Macri en su reaparición? 100%. De hecho, vos mencionabas esto de Juntos por el Cambio. Nosotros nacimos en Juntos por el Cambio, pero nos fuimos, y justamente por la falta de internas y de democracia interna hacia dentro de los espacios. Y una de las muestras para mí más claras de la falta de autocrítica de Juntos por el Cambio es que sigue siendo un espacio con dueños, un espacio guiado con este verticalismo que casualmente antes criticaba, donde en lugar de estar habilitando con señales claras, ya que hablan de la unidad de la oposición, una competencia democrática, o que sus propias internas las puedan resolver con una competencia, hacen estas chanzas por televisión, estos tiros por elevación, que tampoco ayudan. Y ahora la cuestión es que están Juntos por el Cambio, y estás vos con lo pérfido en mejorar, en más porteños, y están Milei y Espert unificando, no sé, estudios o unificando consultorías, y todos en el fondo, a ver, físicamente o físicamente, haciéndole el juego al peronismo, ¿o no? No, a ver, primero creo que en el 2021 tenemos una elección parlamentaria, por lo cual no es un juego de suma cero donde la dispersión de votos necesariamente favorece al PJ. De hecho, lo que acá se está discutiendo es quién logra tener más representantes, y si lo querés ver de alguna manera, en la clave que vos estás planteando bipolar, los votos que saquen los liberales probablemente converjan más cerca en lo parlamentario del republicanismo del Juntos por el Cambio que del kirchnerismo. Ahora. Yo te aclaro que no veo a la Argentina bipolar. Me niego a ver a la Argentina bipolar. Comparto tu visión, Eddie. Sí, no abono a esa teoría. Sí creo que tanto se predijo la desaparición del peronismo que la Argentina terminó siendo la interna del peronismo. Bueno, a ver, yo creo que hay peronismo o peronistas en todos lados. También, de vuelta, me parece que ya a esta altura es es casi una marca que le puede servir a algunos para pensar que le otorga algún diferencial, algún atajo. Para mí el peronismo ya no existe en el sentido dogmático del término, ya no hay un dogma peronista que hoy por hoy se siga. Cada cual hace del peronismo lo que le parece,
Si querés, dentro de las tribus peronistas, yo sería más menemista que cualquier otra cosa, pero no tengo ningún problema en construir con peronistas, tenemos peronistas dentro del partido, y de vuelta, si a alguien lo hace feliz decirse peronista, que lo sea. A mí me preocupa en todo caso más qué es lo que piensa, qué es lo que propone, cómo construye, y no qué etiqueta se pone. En ese sentido, hay peronistas con los que me siento mucho más cercano o identificado que radicales, y digo, de vuelta, no es que por estar en tal o cual partido, sobre todo porque casi todos los partidos han caído en la trampa de la transversalidad, un poco por culpa del peronismo, donde adentro del partido vos tenés socialdemócratas, liberales, nacionalistas, izquierdistas, socialistas. Digo, en ese sentido, prefiero escuchar lo que cada uno tiene para proponer y no caer en la trampa de decir los peronistas son buenos, los radicales son malos, o viceversa. ¿Cuánto depende para estar en discordia con el esquema bipartidista nuevo de la grieta, zarparse en el discurso, o sea, tener que convertirse en un provocador, en alguien que tiene que salir a gritar o a decir a veces cualquier cosa para hacerse ver? Bueno, yo creo que un poco las redes estimulan ese tipo de comportamientos. Casualmente, por lo menos en términos autorreferenciales, yo empecé un poco mi carrera política siendo medio escandaloso y he ido progresivamente moderando no solamente el discurso, sino también migrando más a un tema propositivo. Ahora también es cierto que hay que buscar un equilibrio entre la picardía, quizás sintetizar una idea con un tuit medio mordaz, y eso a veces puede ser leído como una provocación, con quizás ideas más complejas que uno luego puede desarrollar en un video, en una columna de opinión y demás. Lo que sí creo es que tenemos que tener cuidado, y eso sí lo veo en otros liberales, de no caer en la provocación como básicamente el elemento constitutivo de nuestra identidad o de nuestro discurso político. Porque, digo, una cosa te ayuda a posicionarse, otra cosa es lo que sí veo que se está incubando en algún punto y me preocupa, que es la antipolítica. Yo creo que ahí la antipolítica es peligrosa, creo que la antipolítica empobrece el debate democrático, y en ese sentido, quizás lo que nos diferencia como espacio liberaloide es que nosotros estamos dispuestos a marcar las diferencias tanto en Conjuntos por el Cambio como por el peronismo, con el peronismo, pero presentando una alternativa, no diciendo que el problema es la política y hay que sacarlos a todos a patadas en el culo. Perdón la referencia. No. Está muy bien. Ahora, vos dijiste liberaloide. Sí, porque son muchas tribus, digo, estamos los que somos más liberales clásicos, tenés a los libertarios, tenés a los anarcocapitalistas, podés tener peronistas de derecha que se sientan liberales, tener radicales línea alemista, o sea, hay una gran familia, o hasta socialdemócratas que entiendan de economía. Digo, cualquiera que se sienta medianamente con vocación de construir, en nosotros va a encontrar un par con el cual trabajar, más allá de si se siente o no se siente liberal. La verdad que a mí las etiquetas, como te dije al principio, no me condicionan para trabajar con otros, prefiero escuchar las propuestas y las ideas que las etiquetas. ¿Crees que hay que sentarse y pactar una salida para la Argentina en vez de seguir discutiendo el reparto del trabajo para los políticos? 100%. O sea, creo que tendríamos que acordar una serie de políticas públicas claras, concretas, en materia macroeconómica, en materia de legislación laboral, en términos regulatorios, mercado internacional, que ayuden a darle previsibilidad tanto a los argentinos como al resto del mundo, que podamos sostener independientemente de quién gane las próximas elecciones y las venideras, y que por lo menos podamos acordar entre las distintas fuerzas políticas. Yo lo que veo es que todos hablan de que sin confianza y sin previsibilidad la Argentina no sale. 100%. El tema es que, ¿cuál es el criterio de confianza y cuál es el criterio de previsibilidad en un país que lo primero que tiene que hacer es plantearse salir de la mitad de la población en la pobreza? Bueno, lo que pasa es que te diría que sacar a la mitad de la población de la pobreza... Tema que te plantea que no tenés mucho tiempo. Bueno, Edith, te tiro una más pálida si querés. Si vos agarrás, por ejemplo, el informe del Banco Mundial, Dividendos Digitales, que analiza la amenaza de la automatización a los puestos de empleo en los distintos países, el país que más chances tiene de quedar obsoleto en su matriz productiva es la República Argentina. Los puestos de trabajo que se han perdido a lo largo de esta pandemia probablemente no se puedan recuperar, pero porque básicamente no va a existir mercado para esa gente.
Entonces acá tenemos un problema más de fondo, que tiene que ver con que la Argentina está funcionando con un software, con un conjunto de reglas de juego, que son inviables para el mundo en el que estamos y sobre todo para el mundo que viene. Entonces, el desafío real que tenemos es sentarnos en una mesa, dejar nuestras categorías políticas de lado y pensar juntos en serio cómo sacamos al país adelante. Y no te lo digo como un discurso para quedar bien. Vos que sos liberal o liberaloide, como no, soy liberal, yo te me hago definís juguetonamente, digamos. ¿Crees en la economía social, aunque sea como un tránsito, y más allá de las dirigencias de los movimientos sociales? No, 100%, de hecho en Mi nuestras propuestas... posición ahí, ¿cuál es por si no la viste? Yo creo que los movimientos sociales han sido solución para muchas cosas. Están ahí de convertirse en problema serio. Yo creo si que queremos fueron solución... una nueva aristocracia piquetera, sería más un problema que una solución. Ahora, el modelo de democracia social, aunque sea transitoriamente para afrontar la crisis, con trabajos viejos como la construcción en el barrio, ¿te parece una salida liberal o te parece solo un negocio populista? No, a ver, yo creo que fueron solución y en algún punto para articular ciertas demandas claramente han servido. Sí creo que fue uno de los mayores fracasos de Juntos por el Cambio no lograr institucionalizar esa capilaridad que de alguna manera te daban las organizaciones sociales. No lograron, de hecho, que todas esas transferencias del Estado, que son muchísimas en la Argentina, puedan contribuir a resolver los problemas estructurales de estas familias que no tienen la culpa de estar recibiendo un plan, al contrario, bienvenido sea que el Estado pueda estar para ayudar, pero lamentablemente, al no haber lo que en economía se llama transferencias condicionadas de ingresos, que exijan ciertas conductas o conjunto de conductas por quienes reciben esa asistencia del Estado que les permitan eventualmente progresar y superarse, que a su vez tienen que ir acompañadas de reformas estructurales como la reforma laboral o demás que permitan que esas personas se puedan insertar a un mercado que demanda empleo, lo que terminamos haciendo es reproduciendo un problema y tener como una suerte de soft landing de una crisis que nunca termina. Está bien. Ahora, el problema, lo que vos estás planteando es por el manejo, no por la política. ¿Podremos tener políticas que con noción, estudio y control sean viables o estamos condenados a la no política? No, al contrario, yo no creo ni que estemos condenados al éxito ni al fracaso, creo que es todo un tema de justamente instituciones y de buenas o malas políticas. Con respecto a esto que mencionabas recién, uno de los peores programas de macrismo fue el Plan Empalme, que lo que buscaba era justamente que las personas que recibían planes sociales puedan ser incorporados a empresas y que los planes se convertían como parte del salario que recibían. ¿Dónde falló eso? Que el grueso de las empresas no se enteró porque las pymes no tienen tiempo para andar sabiendo cómo se hacen estas cosas, y al mismo tiempo nunca fue una obligación para la persona que recibió un plan ni formarse, ni buscar empleo, ni ocuparse. Entonces, creo que con algunos pequeños ajustes se puede hacer que las cosas funcionen mejor. Y no importa que lo haga un gobierno peronista, macrista, radical, liberal o el que sea, digo, tenemos que estar para apoyar las cosas que ayuden a resolver los problemas. Así que de nuestra parte no vas a encontrar ni una posición antiplan, porque me parece que sería una perversión dejar a la gente desamparada, pero sí creo que si no cambiamos de rumbo, no nos queda más en el fondo de la olla para seguir sosteniendo un esquema que no empiece a generar las condiciones para que se supere. Sí. No, nadie quiere que los planes y el asistencialismo sean eternos, pero en democracia solo crecieron y se consolidaron como única política social. Correcto, y de hecho creo que ahí, y hasta mira, yo cuando lo veía a Daniel Arroyo con todo su discurso pre-asunción de gobierno, un poco me esperancé cuando llegaba, porque él enfatizaba la importancia de la formación en oficios y demás. Lamentablemente quizás está faltando esa segunda parte, que es decir, ok, le damos una asistencia, pero ¿qué estamos haciendo en torno a esta persona para que cambie su realidad? ¿Qué estamos haciendo en materia educativa? ¿Qué estamos haciendo en materia de exigirle cambios en sus conductas para que cambie? La AUH en ese sentido ha sido una política de Estado exitosa, con algún que otro tema que se podría optimizar, pero en lo personal creo que el camino es volviendo más inteligente a todos los programas de asistencia del gobierno. Sí creo que hay que tender a correr en las organizaciones sociales del manejo de estos planes, porque claramente se han convertido en una fuente de financiamiento
de política partidaria por esta intermediación que cumplen, y además creo que en algún punto terminan denigrando a la persona porque les hacen creer que esa ayuda que estamos pagando entre todos se debe a alguno de esos punteros que le está haciendo quizás la gauchada de asistirlo con un trámite y no más que Sí. eso, y quedan luego Date, rehenes de este tema. date cuenta, y digo date cuenta no porque estés dormido, sino porque hablo con la gente, no con vos en este punto, sino démonos cuenta que hay conversaciones que se las puede tener con algunos peros. El pero del control, el pero de la administración, el pero de cuánto y para qué, pero que hay políticas que se las podría conversar transparentando su funcionamiento y aunque sea dándoles plazos concretos para que funcionen. Y después vemos, porque el futuro es básicamente impredecible, pero eso no quiere decir que no proyectemos absolutamente más nada, porque el futuro es impredecible. Una cosa es ganarte la vida choreando con que adivinás el futuro, y otra cosa es no pensarlo de ninguna manera porque te corre el presente todo el tiempo. Ahora, yo digo que en este tema hay una conversación real, sobre todo viéndola que no hubo grieta en el manejo de los planes sociales. En el enfrentamiento, o sea, en pararse frente al problema pragmáticamente y conversar con los interlocutores. A eso me refiero. No hubo grieta. Es mentira que hubo grieta. Pero justamente la falta de grieta tendió a un consenso en torno a un mal camino. O sea, el macrismo probablemente uno de sus peores ejes. Está bien, pero eso es la instrumentación por el interés coyuntural del que ahí el problema no es el dirigente piquetero, ahí el problema es el dirigente político que está pensando 100%. En que no le muevan el sopi. Bueno, pero ahí está el tema, Eddie. El problema es que hoy por hoy el consenso es de no innovar, básicamente porque nadie quiere comerse el quilombo que implica tener que sostener el conflicto con las organizaciones piqueteras, las intermediadoras. Digo, el problema de incentivos que hoy tiene la política es que para nadie es negocio salir del equilibrio donde estamos. Ahora, el problema es que el equilibrio donde estamos no resuelve la pobreza estructural, no tiende a minorar el poder de estos intermediadores, digamos que cada vez se radicaliza más, veamos lo que ahora viene pasando con... Sí, ni siquiera es una nada, porque empeora. No, empeora. Nada sería nada, no sería peor. Pero es que, a ver, cuanto más sostenés el tema y más se pueden organizar políticamente, más capacidad de extorsión y de demandar tienen. Y en un contexto tan delicado como este, todavía ganan más poder de extorsión. Entonces, justamente este es uno de los ejes donde todo el arco político debiera ponerse de acuerdo, poder separar a, si se quiere, la clase baja o las demandas sociales o la pobreza como problema, y por otro lado a quienes se arrogan la representación o ofician de intermediadores entre la pobreza y el resto del sistema. En ese sentido, los mercaderes de pobreza creo que son el verdadero problema de la Argentina, por lo menos en relación a la problemática social. Creo que en ese sentido también la falta de cercanía con la realidad de muchos dirigentes que nunca pisaron una villa, que nunca fueron a un comedor, que no entienden las necesidades de los barrios populares, hacen que terminen dependiendo de este tipo de intermediarios sencillamente porque no entienden o no conocen lo que pasa en un barrio. Sí, porque lo ven de golpe y les da miedo. O lo ven de golpe y les da miedo, o sencillamente les parece más barato contratar un manager que ocuparse de manera directa del problema. Y en ese sentido, puede servir quizás para las empresas y para los negocios tercerizar algunas cosas, pero en la política tercerizar a veces cuesta muy caro. ¿Cuál es ya que hablamos de predicciones, cerrame con la tuya, ¿cuál es tu predicción? ¿Qué va a pasar en la Argentina inmediata? Bueno, yo veo un escenario de deterioro económico sostenido, que muchos de los desajustes que se han cometido en el marco de esta pandemia van a empezar a mostrar sus consecuencias. Creo que en ese sentido el fondo probablemente sirva de chivo expiatorio para justificar un ajuste que hasta acá no se ha querido hacer. Ahora la pregunta es si finalmente, con la excusa del fondo, se van a empezar a encarar las reformas que hacen falta, o si con acuerdos con China, Rusia y otros actores, seguimos estirando este tratamiento ineficiente con el paciente comatoso, que viene haciendo que la Argentina esté, no importa quién gobierne, en una espiral de decadencia continuada. Por lo pronto nosotros estaremos para dar la discusión y tratar de enderezar el rumbo, aunque sea con nuestro humilde aporte.
¿Empezó la campaña electoral o todavía no? No me digas lo que no debería suceder No, o no, debería. están ¿Empezó o haciendo no política. empezó? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero ya empezó el 11 de diciembre del 2019. Nunca terminó, digamos. Nunca termina. Pero ese es otro problema que tenemos. Como hay elecciones cada 2 años, nunca termina. Entonces, están todos más preocupados por las próximas elecciones que por resolver los quilombos. Digo, ahí hay otro problema real. Pero si querés, vamos tema por tema, no terminamos más. No, pero creo que puedo coincidir con vos en este punto, en que, o sea, reivindicando la política, en que los grandes responsables del cortoplacismo y la coyuntura en un país pobre son los políticos más preocupados en preservar el puesto a través de las elecciones que en resolver los problemas de la general. Totalmente. Ahora, fíjate que volvemos al mismo punto de antes, que es un tema de instituciones. Con instituciones mejores, justamente podríamos lograr que los políticos, aunque sea por un par de años o un par de meses, se enfoquen en resolver los problemas de la gente y no pensar en las próximas elecciones. ¿Suspenderías las elecciones del año que viene, dada la coyuntura de emergencia actual? Y teniendo en No, cuenta que en 2001 se suspendió todo y el Congreso eligió de presidente a alguien que había perdido las elecciones. no, yo creo que primero hay que garantizar que Alberto termine su mandato a como dé lugar, y en segundo término, creo que las elecciones del año que viene deben sucederse en los plazos que corresponde. Sin ir más lejos, acabamos de tener el ejemplo de las elecciones bolivianas, donde se pudieron llevar adelante los comicios. De hecho, acá mismo en Argentina se llevaron adelante las elecciones en varios puntos, así que no veo objetivamente razones para que la democracia se suspenda o se ponga en pausa. ¿Por qué ganó Lula? Evo, perdón. Bueno, tampoco Bueno, Evo. no, creo que eso refleja que un gobierno de transición, como era el de Yanine, más allá de cómo llegó al poder, no gozaba del apoyo popular, eh, por lo menos no en la magnitud que hacía falta para ganar estas elecciones. Y en ese sentido, hay que aceptar que un gobierno en que uno no esté de acuerdo con lo que hizo, o ni siquiera un gobierno, una fuerza política en este caso, puede gozar del apoyo popular y hay que respetarlo, y creo que en ese sentido es un gran ejemplo lo que pasó en Bolivia, donde más allá de lo tumultuoso que fue el traspaso de poder por el autogolpe de Evo y la falta de apego a las instituciones, se pudo reconducir la democracia boliviana en un lugar por el que siempre tendría que haberse manejado, ¿no? Uh-huh. Yamil Santoro, gracias por meter las patas en el barro, no porque sea esta la primera vez que lo haces. No, gracias, Eddie. Te mando un abrazo grande. Bueno, Santoro por 2, sale Yamil, entra Leandro. A ver. Leandro Santoro, querido, 17 de octubre, sábado pasado, después de tanto tiempo sin calle, ¿qué les pasó? Yo creo que fue como una descarga para un sector de la sociedad que sentía que tenía que manifestar su apoyo a un sistema de ideas, a un espacio político, y que, condicionados por las políticas sanitarias, no podían hacerlo. En algún punto eso se superpone con una tradición del peronismo de celebrar el 17 de octubre en las calles, yendo a las mismas fuentes donde los descamisados pusieron las patas, y a pesar de la convocatoria del gobierno a tratar de hacer una movilización virtual, la cosa desbordó y creo que miles de personas salieron a la calle para hacerlo sentir. Así que, más allá de que la convocatoria no fue organizada ni promovida por el gobierno, yo creo que finalmente termina siendo un respaldarazo para la gestión de Alberto y de Cristina. ¿Y eso se percibe internamente? O sea, hubo Sí. cierto, descomprimir, nos merecíamos esto, nos hacía falta. Sí, yo creo que hay una parte del relato político que dice que la puja del poder en buena parte se da en la calle, en el control de la calle. Entonces, el hecho de que el peronismo no tenga presencia en la calle era interpretado por un sector de la sociedad y de los medios de comunicación fundamentalmente como un hecho de debilidad. Y como siempre pasa, cuando vos voluntariamente tomás una decisión, eso se resignifica, entonces ahí están las especulaciones, si lo haces porque sos responsable, si lo haces porque querés evitar contradicciones entre la política pública y
y la movilización, o porque estás debilitado y sos un cagón, o te falta apoyo, porque tenés dudas. O sea, eso está, sobrevuela. Y bueno, obviamente, no para el caso nuestro, que sabemos con quién hablamos, quiénes son nuestros electores, nuestra base social, digamos, pero hay un sector del periodismo que jugó a esa ambigüedad y me parece que, nada, terminó siendo categórico. Recuerdo que pasó algo parecido con la primera movilización en apoyo a Cristina después del 9 de diciembre, donde se especulaba si Cristina, por haber perdido el aparato del Estado, había perdido la capacidad de movilización. Y se tardó un año, pero creo que fue el 13 de abril, en Comodoro Pi, que fue una movilización que incluso llovía de personas, donde quedó claro que el aparato político del gobierno no se construye con guita, sino se construye con adhesión política, o por lo menos del espacio político, ¿no? Porque se había perdido el gobierno, pero la capacidad de movilización estaba intacta y fue un día horrible para movilizar. Me acuerdo que llovía, fue un espanto, y sin embargo había, no sé, 150.000 personas. Y creo que esto también es algo de eso, ¿no? Ahora bien, vos que sos radical de origen, seguís siendo radical, tenés tu corazón y tu palpitación radical. ¿Qué es el peronismo? O sea, ¿qué significa hoy? Porque hay peronistas en todos lados, ¿no? O sea, Macri está discutiendo con los peronistas de Juntos por el Cambio. Bueno, obviamente el grueso radical está ahí adentro, por lo menos la estructura, los dirigentes con peso de gobierno. ¿Significa algo o es solo para plantar bandera y satisfacer la autorreferencia y la autocompasión de los dirigentes? No, creo que es una cultura política, como el radicalismo, lo que no necesariamente signifique que sea un sistema de ideas coherente. Es una cultura política, una tradición histórica, es la sensibilidad frente a determinados símbolos, la empatía frente a determinados acontecimientos históricos, es una forma de entender la acción política, la construcción del poder, sí, existe. Ahora, yo ya no me autopercibo más radical, yo soy no binario, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, no entro dentro de la categoría radical peronista. Pero desde hace mucho tiempo, incluso siendo militante del radicalismo ya me pasaba, cuando me conmovían experiencias políticas de otras partes del mundo, ¿no? O sea, acá hay una lógica mucho más cosmopolita que construye nuestro sistema de ideas, qué sé yo le doy más atención a los discursos de Íñigo Errejón, o de Pablo Iglesias, o de, no sé, o de Chomsky, o cualquier intelectual de los que desarrolla ideas en el mundo, que el tiempo que le presto a los debates parlamentarios en la Argentina, ¿no? O sea, la verdad, mi identidad ideológica es una identidad que está compuesta por miradas de personas que investigan, que analizan y que ejercen la acción política en otras partes del mundo. Ahora, en términos de cultura, yo, por ejemplo, me crié en un comité y tengo claro cuál es la cultura de haberse formado en esa lógica. O sea, yo sé que los afiches que no se pegan terminan siendo usados como manteles en los asados que se organizan en los comités y en las unidades básicas, ¿no? Sé perfectamente que una persona, para ganarse el respeto de sus compañeros, además de hablar bien, tiene que ser el primer militante a la hora de abrir la básica o el comité y el último a la hora de irse. Sé que la formación se construye más en el debate que en la lectura, y también sé que en el hecho simbólico de poner el cuerpo se refrendan los compromisos y las convicciones. Es muy difícil para una persona que viene de una empresa hacerse cargo del aparato del Estado y resultar un líder político. Puede pasar, pero hay toda una cultura que no les es propia, y hay un lenguaje incluso que no les es propio. A mí no me cuesta entenderme con los peronistas, básicamente porque tengo la misma ética que ellos, que es la ética militante. O sea, hay una ética que prioriza lo colectivo por sobre lo individual, que le da mucha importancia al sacrificio físico, que plantea la discusión siempre en términos de objetivos que te trascienden a vos como ser humano. Un militante del radicalismo y del peronismo tienen siempre una causa, formados en la cultura radical y peronista, tienen siempre una causa que los trasciende biológicamente. Te digo cómo lo veo. Lo que no significa, lo que no significa que todos los militantes de los partidos, o sea, creo que hay gente que utiliza los partidos, digamos, como herramienta de participación política,
pero no necesariamente se siente imbuido de esa doctrina o de ese espíritu que caracterizaron tanto al radicalismo como al peronismo. Hoy puede pasar que haya gente que milite y que, sin embargo, digamos, no tenga ni siquiera la comprensión histórica de cuál es el espacio político que eligió para participar. Ahora, el gobierno es otra cosa, ¿no? O sea, Sí. puede ser parte de la militancia, un momento de la militancia, pero es otra cosa porque aparte, por lo menos en términos supuestos, no trabajás solo para la militancia, tenés que trabajar, entre comillas, para todos, si eso fuera posible de pensar y de realizar. Yo lo vi a Alberto Fernández, aparte del entusiasmo original, asumiendo con una, a ver, ¿cómo decirlo? Con una firmeza muy flexible. Lo vi muy a sus anchas en el arranque de la pandemia con esta sorpresa de que te cambiaron la cancha drásticamente y no le podés echar la culpa a nadie. Y lo vi muy a sus anchas armando esa mesa con Rodríguez Larreta y con Kicillof. Hoy lo veo corriendo de atrás. Hoy lo veo un poco, a ver, yo lo veo como espectador, ¿no? Lo veo de lejos, como ciudadano, como analista en todo caso. Lo veo corriendo de atrás, lo veo inseguro y lo veo sometiéndose a la lógica de una campaña electoral que está cada vez más cerca. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de esto es una pavada? ¿Cuánto de esto es injusto? No sé. No, son apreciaciones, o sea, a ver, tu apreciación es legítima porque es tu apreciación. O sea, si vos ves eso, yo no tengo nada que decirte, o sea, ahora, ¿cuánto de eso es realidad en términos de que efectivamente suceda? Bueno, mira, en principio yo creo, tratando de hacer la línea cronológica que hiciste vos, al principio creo que Alberto se sintió muy cómodo porque él venía a mostrar que era un dirigente pragmático, que podía adaptarse a la realidad y tenía el coraje suficiente para enfrentar desafíos complejos. Y la verdad es que decirle a la gente, bueno, no hay muertos en las bóvedas de los, ¿cómo se llama? De las morgues, pero vamos a quedarnos igual en casa y no vamos a salir, y qué sé yo, es un coraje importante, porque si la gente no te daba bola, a los 5 minutos de arrancado el gobierno tenías una crisis de legitimidad, ¿no? O sea, fue fuerte lo que se hizo. Y la gente le respondió, y eso permitió adaptar el sistema de salud, y yo creo que eso, esa adaptación, esa gran movilización pasiva que significó la cuarentena, lo fortaleció en muchos aspectos. Con el correr del tiempo se empezó a manifestar la crisis económica, que ya estaba, pero que agravada por la pandemia, porque la pandemia, además de ser una enfermedad digamos, que ataca al cuerpo humano, también ataca al cuerpo económico, y eso recrea, digamos, condiciones de mayor recesión y de mayor malestar económico y financiero, ¿no? Fue complicando la cosa y a Alberto le fue pasando lo que le está pasando a todos los líderes del mundo. Es cierto que tienen problemas muy complejos para resolver y que, sin embargo, pareciera que apretan los botones y mueven las palancas de la botonera estatal y la cosa no necesariamente funciona como indica el manual. Vos pensá que nosotros inyectamos cientos de miles de millones de pesos a la economía y la economía no despega. La economía está cayendo menos de lo que caería si no se inyectaran esos cientos de miles de millones de pesos. El manual dice que si vos generás planes económicos o planes de reactivación como los que se generan, la economía te tendría que estar creciendo por lo menos 2 o 3 puntos por encima de lo que tendría que crecer, ¿no es cierto? Después tendrías otros problemas, por ahí, la inflación, qué sé yo, pero fíjate, hoy, en términos inmediatos, el problema, en términos inmediatos, no es la inflación, pero sin embargo, la actividad económica tampoco sube, sino que cae menos de lo que no caería. Es muy raro lo que pasa, Eddie, porque le está pasando a todos. Algunos tienen la suerte de tener el Banco Europeo, que de atrás, o de tener la Reserva Federal, que tiene la facilidad para emitir lo que se les canta sin que eso genere inflación. En países como el nuestro, donde no tenés capacidad de tomar deuda, donde la recaudación se te desploma, donde tenés un déficit cuasi fiscal enorme y una cultura y una tendencia a la dolarización de casi todos los agentes económicos, estamos haciendo el experimento social. Porque todos asumimos el riesgo de que esto es muy difícil y al mismo tiempo asumimos también que es imposible no hacerlo, porque está el caso de Chile para ver lo que podría llegar a pasar si vos le decís a la gente cada uno arregle como pueda. Déjame que te corte acá porque no creo que me estés siguiendo particularmente cómo vengo viendo la situación, pero ya que estamos conversando te la cuento brevemente.
Te diría que no comparto la mayoría de las críticas que se le hacen a Alberto Fernández. Porque creo que son críticas vacías, me parece que son críticas sin realidad, sin responsabilidad. Es más, y creo que son críticas que incluso salpican a la oposición más cercana, que es la de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y algunos gobernadores radicales que están teniendo gestión y tienen la papa caliente en la mano. Ahora, lo que sí veo es esta cierta resignación. O sea, cierta resignación, y creo que eso es una resignación electoralista. Y creo que una resignación electoralista es dañina en el medio del quilombo que estamos. ¿Resignación por parte de quién, Bego? ¿Del gobierno? Del gobierno, o sea, empezar a entrar en el juego del dime y el direte, empezar a entrar en el juego de la competencia electoral. O sea, hay una dinámica propia de la dirigencia política que funciona como una maquinita. Sí. Y el año que viene vamos a tener que ir para ahí. Mira, vos sabés, yo de formación de grado soy politólogo. Yo suspendería las elecciones para darle para darle verdadera gravedad a la situación. Es grave lo que está pasando, es gravísimo. Muy grave. No, muy grave. Pero a ver, vamos por parte. Primero, para aclararte desde dónde hablo. Vos sabés, yo de formación de grado soy politólogo. A mí me encanta el análisis político. Pero también, por mi cercanía con el presidente, yo soy consciente que si en una declaración, aunque sea de esta forma que estamos teniendo nosotros, llegara a definir algo por fuera de lo que es el libreto de lo políticamente esperable, podría generar un daño en mi propio gobierno. Entonces, yo estoy muy condicionado a la hora de responderte alguna de tus preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente sé que, a ver, esta conversación que nosotros estamos teniendo, que tiene un código implícito, digamos, que sabemos que parte de la buena leche, que trata de desentramar cuál es la verdad o cuáles son los verdaderos conflictos por sobre los conflictos aparentes que muchas veces se tratan de crear en el debate mediático de la política argentina. Sacada de este contexto puede ser una nota en un portal que diga un asesor de Alberto Fernández dijo tal cosa, ¿no? Entonces, es horrible lo que a mí me pasa, porque yo no miento en los reportajes ni en los discursos, ni en ningún lado de mi vida, pero tengo que ser cuidadoso con las palabras porque me ha pasado en otras oportunidades que la conversación viene de buena leche, pero después hay un observador que baja pero algún medio, danos la chance de que tenés una ventaja. No sos Alberto Fernández. Sos Leandro Ni soy Santoro. Funcionario del gobierno. Ni sos funcionario. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Ni soy funcionario del gobierno, ni me consultan las decisiones que se toman, y muchas veces ni me las explican, las interpreto, o sea, eso es así. Pero hay un sector del periodismo que no le importa que eso sea así, porque no importa quién lo dice, lo que importa es la cercanía con el presidente. Ya me ha pasado, de decir alguna cosa, ya me pasó en varias oportunidades. Sí. Digamos, una declaración de buena leche en un marco de un análisis político. Y tratar de usarte a vos como si fueras lo que no puede decir Alberto. Exactamente, y no pasa eso, o sea, me pasó hace poco, por ejemplo, con el tema del juicio político a la Corte Suprema, el proyecto ese de ley. Yo salí a decir que para mí no era razonable, no era, por varios motivos no era razonable, entre otras cosas porque no correspondía en el momento hablar solamente de los temas que le preocupan a los políticos, porque la gente puede sentir que si hablamos solamente para nosotros no le vamos a resolver nunca sus problemas, y eso puede agravar una crisis importante que yo percibo de gobernabilidad y de legitimidad de la política argentina con relación a la sociedad. Y en segundo lugar, porque no daban los números. Entonces, además, generaba una demanda que tal vez genera una frustración en los propios. Y salió en todos lados que en realidad Alberto Fernández me había mandado a decir a mí eso, incluso lo dijo Pagni en La Nación, en su programa, que me había mandado a mí a decir eso para frenar el intento de Cristina de avanzar con ese proyecto, y no era cierto. O sea, yo me preguntaron lo que pensaba y dije lo que pensaba. Che, no da, para. Esto sí me lo vas a contestar con honestidad. Sí. O sea, así, espontáneamente, no con honestidad. ¿Qué te pasa cuando dicen salió Santoro porque le dijeron y no es así? ¿Qué haces? ¿Te reís? ¿Llamás a alguien? En general llamo o me llaman. ¿Te da bronca? ¿Decís que hijo de puta? No. En general llamo o me llaman para aclarar, ¿viste? Porque me pasó varias veces.
Nunca tuve problemas porque siempre hablo de buena fe y nunca digo cosas que no pienso. Entonces, si alguno se enoja, bueno, se enoja, pero no es de mala leche porque es lo que pienso realmente. Pero y después también me hace ver que muchas de las cosas que uno cree cuando está fuera del sistema son súper relativas, ¿no? Porque de última yo no creo que nadie diga Santoro dijo esto para generar una fake news. Aunque de hecho por ahí parte de esa noticia, de ese relato es falso, por ahí involuntariamente alguien construye, digamos, un análisis político sobre una hipótesis que es falsa y llega a conclusiones falsas que después todo el mundo las toma como verdaderas, ¿no? Y uno que es parte de esa cadena de razonamiento dice, si esto pasa conmigo, capaz que pasa todo el tiempo y todo el mundo está discutiendo de cosas que en realidad no existen, de suposiciones, prejuicios. Sí, ¿sabes lo que pasa en una situación como esta? Y te voy a decir algo que a mí me gustó. Yo tengo 57 años, vengo con la democracia, voté por primera vez en mi vida en las elecciones del 83, vi todo lo que pasó y lo vi como periodista casi el 100%. Por primera vez en la historia vi un presidente que se declaró científico y que dijo mirando a cámara al pueblo argentino, no sé. A mí me dio mucha confianza eso. No sé si pudo haber estado estudiado o no, qué sé yo, no sé. Pero a mí me dio confianza que no sepa. O sea, que reconozca que no sabe. Ahora, con esa misma transparencia de no saber, o de la tranquilidad que me da que no sepas, pero que estés ahí tratando de descubrir, que es tu laburo, digamos. Si no sabes, descubrirlo y ayúdanos a resolverlo. ¿Qué es lo más transparente, más claro que me podés decir que muestre las preocupaciones y los problemas que está viviendo el gobierno en este momento en lo personal? Porque hay muchas cosas abiertas. Esto es un quilombo serio. Gigante. Y que acá si choca un gobierno, no choca un gobierno, estamos todos en el frente con los dientes puestos. No, Eddie, o sea, a ver, el tema de la salud no es joda, porque uno dice, bueno, la vacuna en noviembre, en marzo nos vacunamos. Pero nadie sabe si la vacuna va a estar, si va a ser efectiva, qué porcentaje, viste, te va a cubrir. Todo el mundo sabe, digamos, mi novia es farmacéutica, viste, siempre le pregunto por lo mismo, ¿no? Si es posible que exista una vacuna en 7 meses. Te dice, no, cualquier vacuna más o menos razonable antes de salir a comercializarse son 3 o 4 años mínimo, mínimo. Lo que pasa es que la economía no aguanta para que estemos 3 o 4 años. Hoy salió el CEO de Roche, un laboratorio muy importante, a decir, no le crean mucho a las vacunas inmediatas, porque no funciona así. Por lo menos hasta ahora no funcionó nunca así. Nunca funcionó. Entonces, si vos te pones a pensar eso, no estás hablando... A ver, te lo voy a plantear de otra manera. Probablemente todo el gobierno de Alberto sea el gobierno de la pandemia. Y es administrar una situación absolutamente inimaginada por nadie en ningún momento de la historia de la humanidad. No pasó. No hay ningún libro de historia que te diga qué hay que hacer frente a determinadas circunstancias como esta. El mundo pasó por epidemia, sí, pero el mundo no estaba tan globalizado como está ahora. El mundo pasó por guerra, sí, pero esto no es lo mismo que una guerra. El mundo pasó por, no sé, por problemas de disolución como el de Yugoslavia, donde guerras tribales, sí, pero esto que estamos viendo no pasó nunca. Y bueno, entonces el no sé de Alberto tiene que ver con eso también, o sea, básicamente con saber que en este proceso de aprendizaje lo peor que te puede pasar es que se rompa la credibilidad, que vos le mientas a la sociedad, que le digas, bueno, quédense tranquilos, que hemos resuelto con los científicos que esto es lo mejor que puede pasar. Un día eso no sucede, y entonces después nadie te cree y se transformó en una anarquía, y lo peor que puede pasar, digamos, en una pandemia es que una sociedad se anarquice, porque está claro, digamos, que de esto se sale a partir de un criterio fuerte de comunidad y de solidaridad, no hay salida individual, no hay una burbuja para ricos que permita que los que tienen dinero, digamos, no se contagien ni contagien a los demás, ni tampoco existe la posibilidad de que la economía se recupere si la gente se enferma de 16.000 por día y se muere de 500. Entonces, la verdad es que es lo que te digo. Mira, yo creo que en términos económicos, por ejemplo, tenemos dos problemas. Las medidas de la ortodoxia económica son absolutamente inaplicables por el contexto sociopolítico. No aguantan. Hoy es impensado un recorte del gasto público, una reducción de la planta
de los trabajadores del Estado, una baja en las jubilaciones. Lo que propone Esper, por ejemplo, es absolutamente impensado porque existe una restricción social enorme, no se puede. Ni siquiera ellos, si fueran gobierno, lo podrían aplicar. Y las medidas heterodoxas... Lo escribí ayer, es tan suicida que es idiota. Claro, y el otro problema es que las medidas heterodoxas no dan los resultados esperados. Entonces vos inyectás guita a la economía y la economía no reactiva. ¿Qué pasa? Cae menos de lo que caería si no hubieses inyectado esos recursos, pero finalmente cae. Entonces un país como el nuestro, eso termina generando, en definitiva, por distintos mecanismos de la economía, un déficit cuasi fiscal que te condiciona el ejercicio del año que viene. Entonces todos te dicen, ¿y cuál es el programa de recuperación o de incentivo de la economía? Y vos le decís, muchachos, el plan Marshall fue 2 años después de culminada la Segunda Guerra Mundial. A nadie se le ocurrió pedirle a Churchill que en el medio del bombardeo de los nazis sobre Londres genere un plan de reactivación de la economía o recorte los gastos de defensa. Es una estupidez lo que están planteando. Y sin embargo te lo plantean con seriedad. Y te plantean cosas que van en las dos direcciones opuestas. Vienen uno y te dice, ¡ay, qué irresponsabilidad! ¿Cómo puede ser el gasto público? Eso rompe la confianza. El dólar se va a la mierda porque los agentes económicos saben que el Estado está emitiendo más de lo que debería. Y a la segunda parte del programa te dicen, ¿cómo puede ser que no paguen la IFE 4? ¿Le van a cortar la IFE a la gente? ¿10.000 pesos les alcanza? Es esquizofrénico, Eddie. O sea, es esquizofrénico, o sea, no, sí. Es hablar que te dice que el auto es negro. Totalmente, pero el problema de eso es que siempre la culpa la vas a tener vos en cuanto a gobierno. Porque sos el que le toca esa situación. Sí. O sea, yo veo que hay muchos que no están jugando al aguante, están jugando al desgaste. Y eso es grave, pero no porque es Alberto, ni porque Alberto lo puso Cristina, ni porque vos sos vos, ni porque... No, nada, estamos mal. Entonces, necesitamos hacer un aguante defensivo, o sea, hay que jugar a la defensiva total, no hay estrategia posible ofensiva. ¿Con qué la sostenés? Digamos, cualquiera de esas cosas es cara. A mí siempre me preguntan por el pacto social y, viste, yo me formé en una matriz alfonsinista y desde que soy chico, antes de saber de qué se trataba, escucho del pacto de la Moncloa, de un acuerdo democrático, viste, y todo ese tipo de definiciones que hablan de la unidad de todas las fuerzas sociales y productivas. Pero uno de los problemas que tenemos hoy en la Argentina es que los actores económicos, políticos y sociales son tan individualistas que no tienen proyecto colectivo. Mirá, durante muchos años vos decías, che, ¿qué piensa la Unión Industrial Argentina? Y vos sabías que Clarín, el diario Clarín, era el house organ del desarrollismo, por ejemplo, ¿no? O vos en algún momento decías, che, la CGT, ¿qué mirada tiene? ¿Cuál es el programa de la CGT? Y estaba el programa de Huerta Grande. O la Fuga, que es una organización que, fíjate, Eddie, vos te debes acordar que siempre fue protagonista de los grandes debates argentinos, está absolutamente desaparecida. ¿Qué tienen para aportar los estudiantes? No hay un solo documento sobre la mirada general. Todos se limitan a defender sus intereses particulares. Y los partidos políticos, que son los que deberían representar el interés general y el bien común, están conducidos por personas que no tienen representatividad. Digamos, por ejemplo, cuando el presidente de la Unión Cívica Radical, este es increíble, salió a responderle, que no me acuerdo si al ministro de Economía o al presidente, diciéndole que si esto seguía así, él iba a esperar que su provincia Mendoza se retire de la Argentina en una suerte de Mendoexit. Nadie se percató de que el tipo no era el gobernador de Mendoza. Él había sido el gobernador de Mendoza. Él actualmente es el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, ¿me entendés? Entonces, pensaba, ¿y las otras 23 provincias que pusieron delegados para votarlo a este hombre como presidente del Comité Nacional, lo van a sostener? ¿Se entiende? El tipo habló como si fuera gobernador siendo presidente de un partido nacional. Entonces, cuando le dicen a Fernández, ¿por qué no? Lo que pasa los es que actores son irracionales. Para un pacto cualquiera, lo que tenés que tener es alguna vocación pactista y algún motivo para pactar. O sea, España cuando pactó, no hubo poca cosa en ese pacto. O sea, todavía no, claro. Hoy están viendo que les abran las tumbas del franquismo. O sea, claro. Sí. Hubo un pacto grosso, digamos. Sí, claro. Por eso, pero lo que digo también, Eddie, es que el problema que tenés es que los actores no siempre se comportan de manera racional. Es una racionalidad demasiado ajustada a sus fines inmediatos, para tratar de citarlo a Weber, ¿no? No es una racionalidad con arreglo a valores.
Y además no tienen representación del conjunto. Para conducir o para parecer como que conducen un colectivo, se tienen que radicalizar. Porque hoy el debate político no lo gana el centro, lo ganan los extremos. Entonces, Patricia Bullrich, por ejemplo, Están volviendo a ganar los extremos. sí, Patricia Bullrich es la presidenta del PRO. Ahora, cuando empezó a jugar como presidenta del PRO, se armó tal quilombo dentro del PRO que le pusieron una mesa de conducción, que a su vez está condicionada por otra mesa de conducción que es la de Juntos por el Cambio, con lo cual nadie define nada en términos partidarios. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se construyen? Vos me hablabas de un Scrum recién. Bueno, una democracia moderna, razonable, que quiere construir consensos para garantizar cierto marco de estabilidad institucional, parte de la premisa que los actores tienen buena fe y saben de lo que están hablando. Yo tengo la sensación que mucha gente ocupa lugares muy importantes que no tiene la más puta idea de lo que está hablando. No, digamos, repiten argumentos de otros. Son más sólidos los argumentos de los periodistas que los argumentos de los políticos, que en general repiten lo que leyeron o le escucharon decir a los periodistas. Y te lo digo yo, que me la paso yendo a los canales de televisión a discutir con todo. Discuto con No, gente. estás en la política y estás en los medios, digamos, porque... Claro, pero es que vos te das cuenta, los intelectuales orgánicos sí. son economistas. Ahora ¿sabés qué pasa, Leandro? Que en medio de todo esto, donde ganan los extremos, me armás una comisión de intelectuales orgánicos para perseguir o escrutar el odio en los medios de comunicación, y sabés que vas a generar un quilombo con el odio y con todo eso. Mirá, yo la quiero a Miriam Lewin, acabo de escribir, de hacer una columna en la radio sobre eso. Querida Miriam Lewin, perseguir a los que odian es un modo de odiar. Acá necesitamos otro tipo de consenso, que nos lave la cara, que digamos, bueno, basta muchachos de jugar siempre. Bueno, yo hablé con Miriam. O sea, somos como metrosexuales, que nos estamos mirando todo el tiempo y parecer lindo, pero sos un boludo. Lo bueno conmigo es que nunca me consideré linda. ¿Sí? No, yo tripliqué la Zapán en cuarentena, así que olvidate. Pero a ver, vamos a ver. Primero, hablé con Miriam, por ejemplo, porque se armó un quilombo, yo me puse a hablar del tema. Tole bárbaro. Sí. Yo le decía, mirá, primero ella me explicó que no es un órgano persecutorio, que es solamente un observatorio, que tiene otros fines distintos a los que se comunicaron, que asume que hubo un problema en la comunicación. Yo le decía, yo si hubiese estado en tu lugar, con los primeros que hubiese hablado es con los principales referentes de los medios, no de las organizaciones. Digo, porque a mí, por ejemplo, hubo gente de América que me llamó, que no piensan como nosotros, pero que tienen buena onda conmigo, asustadas, preocupadas de verdad por esto, le digo. O sea, no me estaban operando a mí, me estaban preguntando, che, ¿de qué va? Entonces, ya si vos tenés al periodista asustado con una noticia, cagamos, le digo, porque no puede pasar, porque hay gente que puede ser de izquierda y de derecha, pero hay tipos razonables y mujeres razonables en todos los espacios políticos. Hasta incluso muchos de los que a veces terminamos siendo tolerantes con algunos discursos que son demasiado extremistas, lo hacemos porque así es el sistema, pero nos damos cuenta que no puede funcionar así. O sea, yo me doy cuenta que no se puede estar todo el tiempo a la puteada, que la lógica de Twitter no se puede trasladar a la política, que esto es una locura. Y hay mucha gente que se da cuenta, aunque muchas veces caigas en el error o en la tentación de hacer lo mismo. El problema son los tipos y las mujeres que han naturalizado la agresión como la única forma de construir volumen político. Y el segundo problema son algunos periodistas que le dan espacio a interlocutores que son psiquiátricos, que le dan el target de racionales y que empiezan a contaminar el debate público y a generar un nivel de toxicidad enorme de la cual es muy difícil salir después. Porque, a ver, yo no creo que haya sido esa la intención. Ahora, como hecho político, en el medio de esta discusión medio trastornada que tiene la Argentina, el odio vino a complicar la conversación. Qué sé yo, a ver, yo insisto con lo mismo. Para mí, cada vez que trato de hablar con los periodistas sobre lo que hacen los demás, pido que se entienda que yo no soy parte del gobierno, o sea, a mí nadie me preguntó, yo me enteré por los diarios como te enteraste vos, Eddie, ¿me entendés? No, ya lo sé, y respeto yo creo que hay un error. No, hay un error. Tu visión, a ver, vos sos un tipo que quiere entender también. Sí. Aparte de ser un dirigente político, o un legislador, o todo lo que es, o un asesor de un presidente, o lo que sea,
sos un tipo que tiene intención de entender, o sea, de irse de esta vida por lo menos habiendo entendido algo y Sí, habiendo sí, ayudado a entender algo a los demás. Ese es el tono de sí. esta conversación. No, obvio, obvio. Lo que pasa es que insisto con lo mismo, que por más que esta conversación quede solamente entre nosotros dos y la subimos a YouTube, eso puede provocar un recorte. Entonces después, que ya me pasó incluso con este tema. ¿Eh? Y después gente por ahí hiero susceptibilidad de personas que no tienen mala intención. Entonces es complicadísimo opinar de lo que hacen los demás no siendo parte del gobierno, porque si yo estoy en contra de algo, me tengo que cuidar mucho a la hora de decir, che, estoy en contra de esto. ¿Por qué? Sí, Porque más allá pero ustedes, viste, yo me pongo en que te digo lo que tenés que hacer y sí, no estoy haciendo eso, ¿eh? sí. Pero ustedes tienen que convocar a los racionales, Leandro, porque sin racionalidad no se sale. Y yo ya lo sé, pero a ver, creo que Alberto, de hecho, por ejemplo, más allá de que ahora los estén matando, ese cuerpo de profesionales, epidemiólogos, científicos, médicos, son tipos y mujeres muy razonables y muy racionales. Sin embargo, yo cada vez que veo cómo lo maltratan a Pedro Can, por ejemplo, yo digo, No, este tipo, hoy es noticia eso, ¿no? Pero eso es el terraplanismo, es el de hecho, barbarismo, viste, pero tenemos un gente, millón de casos, ¿me explicás? Sí, llegamos a un millón de casos, el pero problema es digo, Pedro Can debe estar de que hubieran vuelta, era un llegado tipo todos con juntos prestigio, antes. es un tipo con prestigio, que Es, 60, sí, claro, 60 años es lo mismo, lo querían todo, no cobra un peso, se pone a colaborar en un contexto donde nadie tiene la más puta idea de lo que estamos enfrentando, no en la Argentina, Nico. O sea, recordemos que hasta hace 15 días Trump y Bolsonaro recomendaban tomar lavandina y desinfectante. O sea, estamos hablando de un mundo que enloqueció. Este tipo, un hombre, a quien yo no conozco a Pedro Can, pero salvo que porque es hincha de San Lorenzo, pero tipo serio, metódico, explica las cosas y de repente lo empiezan a putear todo. Si hace vos podés no coincidir con alguna de las recomendaciones, pero es de un nivel de esquizofrenia lo que estamos viendo. Es está tan bien. difícil. Pero lo que yo estoy cuestionándole al Que oficialismo cuando te es llega un que, racional, cuando te llega un racional, Eddie, ¿cómo lo contenés? ¿Cuántas bueno, veces? no, pero espérate, ¿En porque qué esto, carajo a me ver, metí? Bueno, vos sabés que las vas a pagar, digamos. Cuando hay sí, costos políticos, los vas a pagar, digamos, es así. sí. Ahora, eh, eso es una maratón. Vos la vas llevando y podés sostenerlo con mucha claridad que lo que se hizo en un país pobre, hecho pelota como la Argentina, estuvo bien. El tema era que lo que no tenías que tener era un millón, no es que no ibas a tener un millón de infectados, no tenías que tenerlo todo junto porque nos hundíamos del todo en serio. Ahora yo digo, creo que en la política no se actuó con el cientificismo que se actuó frente a la pandemia. Y a eso creo que se están rindiendo, a que todo vuelva, por lo menos circunstancialmente, para firmar a los propios, a darles todo el espacio a los extremos, como una especie de patria futbolera, de entretenimiento, para ver cómo le vamos encontrando la vuelta en el mientras tanto. Mira, en los lugares claves, Eso es lo que yo veo como un espectador angustiado. pero en los lugares claves no está ocurriendo eso. Digamos, a ver, por ejemplo, en economía, a vos te puede gustar más o menos Guzmán, pero es un tipo razonable, que tiene ideas moderadas, no es un veleta, no es que va por un lado o para el otro, tiene claro hacia dónde quiere llevar la cosa. Su equipo económico es gente seria, Matías Culfas es serio, o sea, todos los que están, Cecilia Todesca, el grupo, insisto, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con su visión de la economía, pero no pasa que tenés extremistas que te dicen de repente, no sé, nacionalicemos todo y viste, control de precios para todo, ni tampoco tipos que te dicen liberemos todos los controles y que el dólar flote y que valga lo que tiene que valer. Esos debates que se dan en los medios de comunicación extremos no se reproducen hacia dentro del equipo económico. En términos de salud tampoco, digamos, me parece que hay un grupo de gente que se puede equivocar, algunos se puede equivocar más o menos, pero la cosa... Después, insisto, el problema de la política argentina para mí es desde hace mucho tiempo, que es la falta de racionalidad. O sea, hay un punto donde la emotividad y la lucha, digamos, por el impacto, lo que yo llamo la twitterización de la política, ganó mucho espacio y es muy difícil volver para atrás, digamos, y recuperar cierta calma para pensar reflexiones que tengan que ver más con los problemas de la gente y menos con los problemas de los políticos. Porque en definitiva, todos estos quilombos, ¿a qué se deben?
a que algún político le pasa la factura a otro político o que algún político trata de hacer ruido para tener más volumen político del que tenía cuando entró al lugar, sea legislativo o ejecutivo. Sí, Entonces, están cuidando el laburo, están reciclando y cuidando el laburo. Es pero muy eso, evidente, muy evidente. sí, ya sé que es muy evidente, pero con Macri pasaba lo mismo, digamos, y probablemente en el Parlamento pasa lo mismo, ¿viste? O sea, a ver, el quilombo que tuvimos, por ejemplo, en la anteúltima sesión del Congreso, cuando la oposición no quería tratar de manera telemática y presencial, ¿te acordás cuando se venció el protocolo para funcionar por el COVID? Era tan delirante, vos sabés que yo le escribí al presidente, le digo, ¿vos te das cuenta que la gente estaba criticando, estaba puteando en la puerta del Congreso un grupo pequeño de gente la reforma judicial? Y no se estaba tratando la reforma judicial en ese momento, se estaba tratando la ley de turismo y el aumento de, ¿cómo se llama?, de las sanciones por la pesca ilegal, y sin embargo había toda una movida de los medios de comunicación como si estuviéramos ampliando la Corte Suprema para garantizarle la impunidad a Cristina. Entonces, me decís, pero ¿por qué esta diferencia entre lo que está pasando de lo que la gente está percibiendo que está pasando? Y en el medio de eso, la oposición decía, nosotros de esta forma no estamos dispuestos a sesionar hasta que no retiren la reforma judicial que no se estaba tratando. Es absolutamente irracional, Eddie. O sea, esa forma de funcionar que estaba impugnando la oposición es la misma que tenemos los legisladores de la ciudad, donde los que gobiernan y la definieron son ellos. Entonces, son actores, a ver, te pongo el caso de ellos que para mí es más fácil públicamente reconocer la irracionalidad de los que están enfrente que la de los propios, pero seguro vos vas a encontrar argumentos, che, de tu lado pásalo. Sí, no, está pasando. a mí lo que me pasó es que ingenuamente me creí que un drama tan medieval, bíblico, como esta pandemia, nos iba a hacer decir, a ver, muchachos, no jodamos ahora. No jodamos ahora. Y la verdad que es una joda esto. Total. Pensé igual. A ver, uno lo leía a Zizek, que decía, bueno, viene el postcomunismo, o sea, la crisis del capitalismo a partir de la aparición del virus va a generar estados más fuertes, sociedades más justas, se va a controlar el poder absoluto del dinero. El capitalismo se va a dar cuenta que por este camino se autodestruye, entonces va a encontrar formas de autorregulación y parece que nada de esto pasa. O sea, porque no es que no pasa solamente en la conciencia de los políticos argentinos. No pasa en la conciencia ni en las reglas de juego del capitalismo mundial. O sea, todo es suicida. Porque lo que vos estás describiendo es un comportamiento que de tan egoísta termina siendo suicida. Y yo lo veo en todos lados y también me desespera. Porque cuando uno lo plantea, cuando está en el gobierno, el otro, ¿sabés cómo lo decodifica? Como que está débil. Entonces dice, si están planteando esto... ¿Por sí o por no? ¿En los propios tuyos lo notás también en algunos? Sí, obvio, sí, en todos lados lo noto, sí, claro que sí. Sí. En mí mismo inclusive muchas veces, ¿eh? O sea, porque yo me analizo muchas veces en la jugada, pero cuando la jugada pasó, pero muchas veces cuando vos estás en tensión y tenés que resolver algo rápido, en una situación complicada y qué sé yo, muchas veces esto también... A ver, la gran diferencia es entre los que naturalizan esta forma de comportamiento político y humano como natural y en los que no la naturalizamos. Yo después creo que pasa en casi todos los órdenes. A ver, periodistas, vos agarrás un diario cualquiera y tenés dos mensajes contradictorios en relación a lo que hay que hacer con la pandemia, ¿no? Desde qué terrible la cantidad de muertos, no se aguanta más, abran todo, ¿cuándo vuelven las clases? ¿Cómo cuándo vuelven las clases? Entonces, es bien irresponsable. ¿Vos te acordás? La semana pasada yo veía gente que decía, abren los colegios para que vote la comunidad boliviana, pero no los hablen para los pibes. Permiten que se juegue el fútbol, pero no permiten que vuelvan las clases. ¿Se dan cuenta que los peronistas están... Sí, ¿qué tiene que ver? O sea, y vos decís, esto es... He escuchado a conductores de noticieros muy importantes decir, no entiendo por qué no vuelven las clases si los chicos no se contagian. Sí, terrible. Después de 7 meses de estar hablando solo de esto. Bueno, yo la semana pasada le escribí a uno diciendo, personas en la televisión, uno que era no quiero decir quién es para no destruirlo, pero un tipo que supuestamente es científico diciendo, enfermo sin síntomas no contagia, no está enfermo. Yo te lo juro por Dios, serio, o sea, viste, decís, pero ¿cómo puede ser que lo están dejando decir esto? Porque es un nivel de... Ahí los medios de comunicación se tendrían que autorregular y decir, pará, que está en juego la salud pública, hermano, no se puede decir cualquier cosa.
Es como el economista que va a la televisión y te dice, hay olor a hiperinflación, si usted tiene depósitos en los bancos, yo que usted lo saco porque las reservas son negativas. ¿Cómo vas a un medio de comunicación a decir eso, hermano? O sea, a ver, ¿cómo lo podés decir? ¿Me entendés, Eddie? Lo que te digo es suicida, pero no es que es suicida para el gobierno, o sea, nos suicidamos como No, sociedad. para mí, mi límite fue la salud en el manejo, en cualquier cosa, no, con algunas cosas no es cualquier cosa. O sea, yo creo que nada debería ser cualquier cosa. Pero bueno, somos tuiteros, dale que va. En esto no podemos. Pero no podés porque te jode a vos, bobo. ¿No? Te jode vos. No importa. Bueno, vamos al último trimestre de este año tremendo. ¿Cómo ves vos este tránsito hacia el año electoral? Porque lo que va a terminar viniendo es un año electoral. Es así. Y lo veo muy duro, muy duro. En términos económicos, para mí, increíblemente dependemos de que la vacuna esta funcione o no funcione. Si funciona, capaz que tenemos, porque todo el mundo habla de una recuperación de 5,5 puntos en relación al año pasado. Ojalá se dé, igual es insuficiente, porque con una caída del 12, 5,5 puntos. Pero en un mundo que cae y que le cuesta muchísimo recomponerse. No sé qué va a pasar con la vacuna, me parece que es clave para pensar todo, no solamente la vida humana, sino cómo sigue nuestra vida cotidiana, sino fundamentalmente también cómo se repiensa la economía, porque cuando hablamos de cifras, finalmente hablamos de seres humanos también, ¿no? ¿Cuántos miles cayeron a la pobreza? Son personas que... Creo que va a ser muy difícil, creo que en términos electorales la pelea va a ser más por lo subjetivo que por lo objetivo, más por las ideas que por lo material. La pregunta es, la gente que está mal, porque, digamos, seguro comparado con otros años va a estar mal, desde mi perspectiva ideológica, por dos motivos, por la crisis heredada de Macri y por la pandemia, obviamente, por la recesión que agravó otra recesión. La pregunta es, ¿la gente va a creer que esto se debe a que el gobierno hizo mal las cosas y la perjudicó porque fui responsable en el gasto público, que es lo que trata de hacer la derecha? ¿O la gente va a entender que si el gobierno no hubiese hecho el esfuerzo fiscal que hizo y no hubiese priorizado los que estaban más abajo, estaríamos peor? Entonces, vamos a ir en una situación que por más que haya crecimiento, comparado con la destrucción de la riqueza en los últimos años, en los últimos 3 años por lo menos, va a ser muy angustiante desde el punto de vista material. Pero si la gente percibe que hay un gobierno que tiene claro, digamos, que esta situación es compleja y que tiene claro cómo hacer para salir, bueno, hay esperanza, la cosa seguramente se va a enderezar. Yo tengo fe de que, confianza además en la capacidad de los compañeros para explicar lo que estamos haciendo. Hay una cosa que no es para nada, hay cosas que no sucedieron, que también nos fortalecen, no hubo saqueos, no hubo desabastecimiento, no hubo denuncias de corrupción, más allá de un quilombo con los fideos que finalmente no fue corrupción, pero la gente no percibe que hay un grupo de vivos que se está aprovechando de la crisis para enriquecerse. Nadie niega la realidad. Entonces creo que a pesar de que las condiciones materiales van a ser muy restrictivas, tenemos altas chances de hacer una muy buena elección a la espera de que rápidamente cuando aparezca la vacuna, digamos, la mirada del país que nosotros tenemos empiece a caminar y se recupere la producción, se recupere el empleo y se recupere el salario. La última vez que nos vimos hace 11 meses, acababan de voltear a Evo Morales, y este fin de semana ganaron las elecciones con 20 puntos de diferencia. Terminás con esto, una conclusión sobre qué significado tiene, más allá de lo afectivo y de lo pasional, esa elección en un país tan cercano como Bolivia, que bueno, está pegado a nosotros. Sí. Primero. No sea sensiblero, hace una lectura porque de politólogo. Lo primero que te voy a decir es, perdió el primer oficialismo. ¿No? Yo no sé si la dictadura de esta señora hubiese gobernado en condiciones normales, sin pandemia y con el apoyo de los Estados Unidos, si hubiese sido tan fácil. Para mí es un dato. Hay un malestar en la región enorme que se expresa en la bronca hacia los oficialismos. Pues yo no puedo desenganchar lo que pasa en Bolivia de lo que está pasando en Chile, de lo que pasa en otro país, lo que pasa en Ecuador. Hay un problema de inestabilidad social que se traduce en inestabilidad política en la región que hay que ver. En segundo lugar, creo que Evo fue muy inteligente, hizo una construcción política que le permitió que todo el capital político que él tenía no le reste
a otro capital político que se pudo construir a partir del rechazo a la dictadura. Hizo algo parecido a lo que hizo Cristina acá, ¿no? O sea, por ejemplo, no es casual que el presidente electo ayer no lo haya mencionado a Evo. No es casual que no estén planeando una repatriación inmediata de Evo. No es casual que probablemente Evo no integre el gabinete. ¿Sabés qué estoy diciendo? Que es inteligente en la lectura de la correlación de fuerzas. Todos somos conscientes que el poder político es muy precario. Entonces, la precariedad del poder político en una región tan compleja lleva a que los dirigentes tengan que ser muy inteligentes y cada vez menos impulsivos para tomar decisiones estratégicas que permitan recomponer proyectos de bienestar y de mayoría. Entonces, para mí eso habla de una prudencia que en este contexto de tantas restricciones, lejos de ser tibio, como muchos idiotas pretenden calificar, digamos, este tipo de cálculos, es absolutamente prudente e inteligente, porque todos entendemos que el poder no es solamente el poder que te dan los votos. O sea, no es que vos ganaste una elección y por 4 años tenés todo el poder. Vos ganaste una elección y al día siguiente estás revalidando lo que hiciste y por ahí en 2 meses todo ese poder que tenías no lo tenés más y como rápido vino, rápido se fue, ¿no? Entonces, en este contexto de tanta volatilidad global, que haya dirigentes políticos que puedan entender que no necesariamente las cosas se tienen que dar como ellos desearían que se den y como se imaginaran en algún momento, sino que tengan capacidad de adaptarse al contexto, para mí habla bien de la experiencia boliviana y habla bien de la forma de razonar que tienen aquellas personas que están resolviendo el problema boliviano. Uh-huh. Terminamos ahora sí con esto. Siempre hay una más, ¿viste? Siempre hay una más porque cada respuesta me abrís temas. Con lo que decís, me quedan dos cosas. Una, con respecto al año electoral de la Argentina, vuelvo a decirlo, tengo un cagazo bárbaro. A mí, la verdad es que no me preocupa si gana o pierde Fernández, me preocupa la inestabilidad de la Argentina. Ahora, con esto de los oficialismos que vos planteás, me estás anticipando que pierde Trump. O tal vez. No, sí, no lo sé, o sea, porque yo lo que digo es, hace 2 meses atrás uno hablaba con consultores, yo la vez pasada hablé con uno que conocés bien vos, y me decía, hay caída vertical de la imagen pública de todos los presidentes. Caída vertical. ¿Por qué? Porque no importa si es el virus, si es la economía, lo que importa es que yo tenía laburo y ya no lo tengo. O lo que importa es que yo hace 2 meses tenía un kiosco o una mercería y la tuve que cerrar. Me chupo un huevo quien gobierna, me chupo un huevo los motivos que tiene, estoy enojado, quiero que pase algo que cambie de verdad las cosas. Entonces yo esto lo percibo, en todo el mundo está pasando, o sea, los españoles, fíjate el quilombo que tiene Zapatero, se lo dije al presidente también, se lo dije al presidente hace por lo menos 4 o 5 meses. Le dije, mirá que, ojo, que por más que vos tengas confianza en tu forma de comunicar, en tus intenciones, en tu equipo económico, en la política, qué sé yo, en todo el mundo está pasando esto. Y no es que nosotros somos más vivos que los demás deben tener también mucha capacidad de empatía, de entender, de anticiparse, qué sé yo, y sin embargo tienen problemas que les cuesta resolver. Lo ve Alberto porque obviamente nadie llega a presidente siendo tonto, digamos, ¿no? Pero es un dilema que finalmente se va a resolver muy cerca de la fecha de la elección. O sea, no es que hay una tendencia irremontable a un año de las elecciones. Literalmente, Eddie, en octubre del año que viene vamos a estar en otro país. Literalmente, y va a ser todo muy distinto. Bueno, no será la primera vez que nos pasa estar dentro de poco en otro país. Hace 11 meses estábamos hablando de un gobierno que asumía después de 4 años de que no habían estado y se reunificaban y qué sé yo, y mirá dónde estamos metidos ahora. Increíble. Gracias, Leandro, un gran abrazo. Abrazo grande. De Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Santoro, peronismo, no peronismo, peronismo de alguna manera que no es convencional o de otra que lo es porque todo lo es. Perón decía, exiliado en Madrid, en una entrevista que le hicieron medios españoles,
General Perón, díganos cómo se divide el mapa político argentino. Y él dijo a la distancia, desde Puerta de Hierro, la residencia que tenía allá en Madrid, bueno, mire, el 33% de la gente en la Argentina es conservadora. El otro 33% es radical y el 33% que falta es socialista. Ante ese silencio, el cronista le preguntó, pero ¿y los peronistas? Ah, no, peronistas son todos.